Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. En el día de hoy te traigo 3 opciones de diseños navideños, así que te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para el primer diseño, que es el más sencillo, voy a comenzar esmaltando una uña en color verde y otra en color rojo. Pero realmente van a ser en total 3 en color verde y 2 en color rojo, que van a ser las que van a llevar la decoración. Iniciamos la decoración haciendo líneas horizontales bastante anchas. En total van a ser 3 y las vamos a hacer con pintura acrílica en color verde foresta. Las 2 uñas que esmalté en color rojo las voy a decorar exactamente igual, solo que los detalles que vayan de un lado en la otra irán del lado contrario. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. En los comentarios, luego de ver este video, déjenme dicho cuál de todos ha sido su favorito y cuál les gustaría poner en práctica. Ahora hacemos 2 líneas verticales en ambos lados de la uña con el mismo color. En el video de hoy específicamente no voy a mostrar algunos detalles, como por ejemplo los productos, porque el video es muy largo y ya pueden ver todos mis productos en videos anteriores, ya que los que voy a utilizar hoy ya en algún momento los he usado, si acaso exceptuando 1 o 2 como mucho. También tienen un video de herramientas y otro de productos en el canal, que pueden ir a verlos. Pintura acrílica en color dorado añado otras líneas más en las mismas zonas donde hicimos las anteriores, exceptuando uno de los lados. Pero en este caso las líneas van a ser más delgadas. Ahora, entre las líneas anteriores añadimos líneas en color negro con pintura acrílica igualmente, y una de las líneas verticales que vamos a hacerla pero del otro lado, es decir, del lado contrario de donde hicimos la dorada. Para este paso es necesario un pincel para detalles. Yo estoy utilizando uno de 5 milímetros porque van a ser detalles pequeños. Este es el detalle un poco más difícil de hacer, que a mí me costó un poco más de trabajo, tengo que practicarlo más, pero tampoco es tan complicado, simplemente es una cuestión de práctica. Y es que vamos a hacer algunas estrellas, en total van a ser 3, más grandes y más pequeñas, no van a ser del mismo tamaño. Las añadimos al lado contrario de donde está la línea vertical dorada, y vamos a hacer las estrellas en color blanco. Yo así aprendí a hacer las estrellas cuando era niña, quizás la mayoría de nosotros aprendimos a hacerlas así, y de esta manera es que en este caso también lo haremos. Primero sería una línea horizontal y de allí partirían el resto de las líneas por donde vamos a hacer los laterales y luego las rellenamos. Recuerda que puedes seguirme también en mis redes sociales. En la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas, o también me puedes encontrar buscándome de la forma que aparece aquí en una esquina del video siempre. Si tienen alguna duda, también pueden mirar en la cajita de información, porque allí están las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen junto con las respuestas.
A propósito, todos los esmaltes que he utilizado para estos diseños son esmaltes tradicionales y para las decoraciones pintura acrílica. Entre las estrellas hice algunos puntos también en color blanco con un puntero. Luego yo decidí con un esmalte que tiene glitter bien pequeño en color dorado repasar las líneas doradas. Un detalle importante es que el verde, luego de yo terminar, noté que era más claro que los detalles de la uña y se notaba demasiado, no combinaba bien. Así que mezclé el mismo esmalte con un poco de negro, lo oscurecí y quedó perfecto. Así que es lo único que puede ser que noten que el esmalte es un poquito más oscuro. Ya para terminar también sellamos la decoración y todas las uñas con brillo de acabado. Y así quedaría nuestro primer diseño. Para este diseño vamos a utilizar esmalte en color plateado y lo vamos a aplicar en una de las uñas. Luego de que el esmalte esté completamente seco vamos a aplicar otro que es con glitter en color plateado por encima del esmaltado anterior para darle más brillo. El resto de las uñas las vamos a esmaltar en color beige y en las que vamos a hacer decoración también vamos a aplicar laca mate. Para continuar con la decoración vamos a hacer algunas líneas diagonales en la uña utilizando pintura acrílica en color blanco y un pincel para detalles, en este caso de 15 milímetros. Hacemos cada línea y la repasamos para que queden lo más bonitas y parejas posible. Del esmalte en color beige, por cierto, apliqué 2 capas para que cubriera mejor. Hacer los diseños así en estos días que he estado enferma me resultó mucho más sencillo porque no tuve que hacerlo en mis propias uñas, lo que quitó algo de dificultad a la hora de grabar. Y la verdad es que cada vez que pueda voy a grabar algunos videos así en estas uñitas que más bien son de un muestrario para hacer mi propio muestrario de sets específicos de diseño para tenerlos listos para alguna ocasión. Ahora por debajo de las líneas en color blanco vamos a añadir otras en color plateado, igualmente con el mismo pincel, pero en este caso con pintura acrílica en color plata. Por encima de las líneas en color plateado vamos a añadir algo del esmalte con glitter del mismo color, utilizando también un pincel para detalles. Recuerden que para mí es muy importante que compartan este video, también que le den me gusta y que se suscriban si aún no lo han hecho. Para mí es un honor que ustedes formen parte de esta familia. Ahora vamos a necesitar pintura acrílica en color blanco y un pincel para detalles, en este caso de 5 milímetros. Y lo que vamos a hacer es un oso polar. Le damos forma al cuerpo, a lo que es el contorno. Va a ser una forma como de óvalo o más bien como si estuviésemos dibujando un huevo de gallina. Lo hacemos y luego rellenamos todo el interior. También hacemos las orejas a los lados de la zona donde quedaría la cabeza y repasamos cada detalle dándole un poco más de forma. Como ves, mejoré un poco la forma del oso
para que no fuese tan parejo, sino que se definiera un poquito más lo que es la zona de la cabeza y del cuerpo. Ahora con un pincel para detalles de 7 milímetros y pintura acrílica en color rojo vamos a hacer la bufanda. Hacemos una línea a la zona donde quedaría el cuello y luego una más abajo que le daría el ancho y luego rellenamos esta zona. Aquí lo que estoy haciendo es la zona que quedaría o el extremo de la bufanda que quedaría colgando. Lo hacemos más bien a un lado. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color negro y un pincel para detalles de 7 milímetros para delinear todo el contorno del cuerpo. Hacemos también el interior de las orejas como con una forma de C. Además voy a delinear el contorno de la bufanda. Aquí estoy dibujando el bracito o una de las patas de adelante y también le voy a hacer 3 uñitas en color negro. Ahora voy a hacer con un puntero la nariz y luego con un pincel para detalles termino haciendo la boca. La boca y la nariz van a estar unidas por una línea que va a estar en el centro. Añadimos también los ojos. Con pintura acrílica blanca vamos a decorar la bufanda haciendo algunas líneas con un pincel para detalles y con un puntero algunos puntos. Te agradecería de todo corazón si compartes este video en tus redes sociales o con tus amistades, también con personas a las que tú creas que este contenido le pueda gustar, porque es algo que no cuesta nada y que a mí me ayudaría muchísimo. La parte de atrás, el espacio que quedó, vamos a decorarlo haciendo algunos puntos bien pequeñitos en color blanco como si fuesen copitos de nieve. Aquí también ya cuando terminemos aplicamos brillo de acabado en todas las uñas y sellamos la decoración. Y así quedaría nuestro diseño. Lo único que hice además fue decorar una uña con pequeños puntos blancos. Para el último vamos a esmaltar todas las uñas en color rojo. Este es un rojo precioso que tienen ya un diseño en el canal de uña de los pies. Es un rojo metálico como perlado hermoso y voy a esmaltar todas las uñas con este color. En este caso apliqué 2 capas. Ahora voy a aplicar algunos stickers en forma de copo de nieve en color blanco. Con la ayuda de una pinza voy a retirarlos y los voy a ir aplicando en el centro uno más grande y luego alrededor los más pequeños. Luego de adherirlos también recuerda que puedes con tu propio dedo limpio, por supuesto, o en este caso como yo tengo guantes lo puedo aplanar un poquito más para que se adhieran mejor a la uña, tocándolo suavemente, o con una punta de silicona también lo puedes hacer. Recuerda que es importante también que los selles al final para que no se despeguen. Puedes aplicar 2 capas de brillo de acabado.
En la zona que quedó algo de espacio voy a hacer algunos puntos blancos bien pequeños con la ayuda de un punzón. El centro del copo de nieve también lo decoramos con una piedrecita bien pequeñita. Primero apliqué brillo de acabado y luego la coloqué en el centro. En esta uña previamente apliqué laca mate para poder trabajar mejor con la pintura acrílica. Para hacer el reno utilicé pintura acrílica en color caramelo y un pincel para detalles de 5 milímetros. Es prácticamente el mismo procedimiento que en el segundo diseño, solo que aquí vamos a darle otra forma. Igualmente rellenamos y repasamos cada detalle. Decidí hacer este diseño con 3 opciones diferentes para Navidad o para el invierno, también viene muy bien, porque como llevaba algunos días sin poder subir videos y aunque aún no estoy 100% bien, quería compartir con ustedes varias opciones juntas, aunque el video fuese un poquito más largo. Y seguramente alguna opción a ustedes les va a gustar. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Para mí, sinceramente, me cuesta trabajo decidirme por uno, pero el número 2, el que tiene el osito polar, es mi favorito. Hacemos también las orejitas. Van a tener como una forma ovalada o de almendra. Los cuernos van a tener forma de Y. Hacemos los dos y poco a poco los vamos haciendo un poquito más gruesos con el pincel. Recuerden, como ya les comentaba, todos los esmaltes son tradicionales, aunque pueden hacerlo con semipermanente y la decoración con painting gel. Es exactamente lo mismo, solo que llevaría otros procesos. Aquí también vamos a hacer una bufanda un poco más delgadita con pintura acrílica en color rojo. Este es un rojo vermellón, no es tan intenso como el anterior. Para el delineado vamos a utilizar pintura acrílica en color marrón y un pincel para detalles de 7 milímetros. No te preocupes si te sucede como a mí, que en algunas zonas quedó un poquito más grueso el contorno. Simplemente con la misma pintura acrílica en color caramelo repasamos esta zona y lo perfeccionamos. Recuerda, cuando hagas el delineado, también delimitar la zona del hocico y del cuello. En otra de las uñas yo creía que faltaba algo de detalle, así que adherí algo de pedrería y balines. Este detalle no lo grabé, pero es algo bien sencillo. Este detalle es bien sencillo, son algunos pelitos que vamos a hacer bien pequeñitos con algunas líneas en el mismo color marrón. Hacemos la boca como si estuviese sonriendo. Aquí hice una línea por un lado, pero luego me arrepentí y la quité simplemente pasando un poco de pintura acrílica caramelo. La nariz también la vamos a hacer en color rojo con un puntero. Los ojos los hacemos con pintura acrílica en color negro y un puntero. Para darle brillo a los ojos hacemos dos punticos en color blanco. Luego decidí añadir un poco de sombra y volumen mezclando la pintura acrílica caramelo con la marrón y así oscurecer un poco el tono
para aplicarlo en algunas zonas específicas. Ahora lo van a notar en esta parte, no sé por qué no se grabó, pero pueden ver que se ve aún mejor el diseño. En la bufanda hice algunas líneas verticales pequeñitas en color naranja que apenas se notan, pero le dan un toque diferente. Y una vez terminado, aplicamos brillo de acabado en todas las uñas para sellar toda la decoración. Y esto es todo por hoy, espero que te hayan gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.